Buenos días, chicos conectados, ¿me escuchan? Buen día, Buen profe. día, profe. ¿Cómo andan? Buen día, profe. Bien, Profe. bueno, hoy es nuestro último día de repaso, ya la semana que viene, no sé si hubieran publicado, tenemos el segundo parcial. Va a ser allá donde rendimos la vez pasada, en el aula magna. Va a haber 3 grupos, va a arrancar a las 8 de la mañana. De 8 a 9 el primer grupo, de 9 a 10 el segundo y de 10 a 11 el tercero. Va a haber preguntas choice, va a haber imágenes y 3 preguntas cortitas a desarrollar, como por ejemplo, no sé si va a estar esa, pero les doy un ejemplo, ¿qué es una sinapsis o cuáles son los elementos que componen una sinapsis? ¿Sí? ¿Qué es un sarcómero o cuál es la función del sarcómero? Cosas así concretas. Profe, Sí. ¿Sí? Se congeló, me parece. perdón, ¿las imágenes que nos van a tomar en el parcial van a ser las de las clases? Las mismas, no. Igual siempre los esquemas tienen los mismos elementos. Creo que puede llegar a haber una, por ejemplo, de uniones celulares, que si bien no es la misma que vimos acá, ustedes más o menos ya saben cuáles son las uniones, o sea, los 5 tipos que hay. Un consejo, estudien las moléculas de adhesión celular, las CAM, que componen cada una de esas uniones. Va a haber seguramente una imagen de unión, una imagen de un sarcómero, por ahí les piden completar los elementos, ¿sí? Y puede haber una imagen de una sinapsis, también los elementos, o va a estar numerado y después debajo de esa imagen puede llegar a decir qué representa la letra A, por ejemplo. Y supónganse es un canal de calcio o algo así, ¿sí? Va a estar la imagen y con esa imagen se va a trabajar algunas consignas. Van a tener 1 hora por cada grupo y más o menos van a ser 70. Rosita dijo que para hoy ya va a tener las listas y las va a publicar en el campus. Cómo va a estar organizado cada grupo. ¿Y Bueno, cuántas preguntas van a hacer, profe? más o menos me dijo 15 choice, 3 preguntas a desarrollar cortitas y el resto van a ser preguntas a completar teniendo en cuenta las imágenes. Así me dijo Rosita, así que más o menos 15 choice, 3 a desarrollar y supónganse 5 más de cada en relación con las imágenes. Más o menos. Hoy vamos a repasar lo que era la neurona, el impulso nervioso y, bueno, y sinapsis. Recuerden que la neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. A ver si encontramos una. Eso. Lo que tienen que saber bien es, bueno, que toda neurona tiene un cuerpo, soma o pericarion. Que sería esta parte central, ¿sí? Va a tener un núcleo, un nucleolo y tiene unas estructuras particulares que se llaman cuerpos de Nils, que son polirribosomas, es decir, la unión de muchos ribosomas cuya importante función es la de producir proteínas. Eso también me dijo Rosita que va a haber preguntas que les van a tener que pensar y asociar con los temas que ya dimos en el parcial anterior. Si son proteínas los neurotransmisores, ¿quiénes las pueden llegar a producir?
Sí, muy bien. Preguntas como esas, digamos, de relación de los temas nuevos con los del parcial pasado, va a haber varias, me dijo. Entonces, después teníamos otro de los componentes de la neurona, son las dendritas, ¿sí? Y estas, algunos le dicen espinas dendríticas, son estas terminaciones ramificadas. Y tenemos después una prolongación única, más larga, de mayor diámetro, que se llama telodendrón, perdón, axón, ¿sí? Y termina ese axón en el telodendrón. Esas son las estructuras básicas de una neurona. Recuerden que acá en el cuerpo soma o pericarion, aparte del cuerpo, los cuerpos de Nils, va a haber aparatos de Golgi, retículos endoplasmáticos, lisos y rugosos, vesículas. Y hablando de las vesículas que van a transportar los neurotransmisores, esos neurotransmisores van a ser movidos, esas vesículas que contienen los neurotransmisores van a ser movidas a través del axón por elementos del citoesqueleto, y hay un elemento del citoesqueleto que yo les dije que es el único que mueve cosas, que son los microtúbulos, que en el tejido nervioso se llaman neurotúbulos. Muy bien. Entonces, esas serían las estructuras básicas de la neurona. Otras células importantes son los astrocitos fibrosos, los protoplasmáticos, los oligodendrocitos y las células de la microglía. Los astrocitos fibrosos van a sostener los vasos, los protoplasmáticos los cuerpos o somas neuronales, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central van a producir la vaina de mielina, y en el sistema nervioso periférico la mielina la van a producir las células de Schwann. Muy bien. Y las células de la microglía son células de defensa del sistema nervioso. Bueno, la sinapsis es el lugar o sitio donde se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Lo que ustedes tienen que saber, básico, es que para que se lleve a cabo una sinapsis tiene que haber tres elementos: una membrana presináptica, una hendidura o brecha sináptica y una membrana postsináptica, ¿sí? Recuerden que el prefijo pre significa antes y el prefijo post significa después. Entonces tiene que haber una membrana presináptica, una hendidura, brecha sináptica y una membrana postsináptica. Existen dos tipos de sinapsis. ¿Alguien sabe cuáles son? Químicas y eléctricas. En las sinapsis eléctricas, la brecha o el espacio sináptico es mínimo, ¿sí? Y están unidas por las uniones de tipo, las comunicantes, cuya molécula de adhesión celular son las conexinas. Por ahí van a circular hormonas, información, iones. Eso es la sinapsis eléctrica, donde el espacio o brecha sináptica es mínima. Están prácticamente en contacto la membrana presináptica con las postsinápticas, vinculadas por las uniones de tipo comunicantes. Y a diferencia de la sinapsis química, en la sinapsis eléctrica, cuando se produce un estímulo, ese estímulo se propaga en las dos direcciones, ¿sí? En cambio, en este caso, que estamos viendo estas vesículas que contienen los neurotransmisores, nos vamos a dar cuenta que es una sinapsis de tipo química, primero por este detalle de las vesículas con los neurotransmisores y porque tiene un espacio o brecha sináptica bien delimitada. Y a diferencia, les decía, de la sinapsis química,
el impulso se transmite en una sola dirección, ¿sí? Básicamente, las dendritas reciben la información, Profe, ¿sí? también era que en la sinapsis química había neurotransmisores y en la eléctrica no, o puede ser eso. Claro, se maneja por potenciales eléctricos, ¿sí? Cuando veamos impulso nervioso, ese es un tipo de sinapsis electroquímica, porque está involucrado los neurotransmisores, pero también los canales de los iones van a depender de los voltajes, es decir, de las cargas eléctricas de los iones. Les contaba que las dendritas solamente reciben información, el cuerpo soma o pericarion procesa esa información y el axón es el encargado de transmitir ese impulso, ¿sí? Bien, supónganse que el impulso viene desde acá, desde la izquierda, viene la ola de despolarización, ¿sí? Cuando llega a la porción terminal del axón, que es el telodendrón, esas vesículas que vienen transportando los neurotransmisores no pueden salir hacia la brecha o espacio sináptico sin antes ser rota su membrana. Se tiene que degradar esa membrana que se va a fusionar con la membrana de la porción terminal de la neurona, y para ello es necesario que el calcio ingrese desde el espacio extracelular, ¿sí? Se abren, esa onda de despolarización que viene acá hace que se abran los canales de calcio, ese calcio va a ingresar, va a romper la membrana de las vesículas y ese neurotransmisor va a ser liberado hacia la brecha o hendidura sináptica, y del otro lado esa onda de despolarización va a continuar. Vamos a encontrar los receptores específicos. Supónganse que este neurotransmisor sea, por ejemplo, acetilcolina, pero hay un montón de otros neurotransmisores. Esa acetilcolina va a ir a ser recibida por receptores específicos de acetilcolina, y también se van a abrir los canales de sodio, que va a permitir que esa onda de despolarización que vino desde acá continúe, ¿sí?, hacia la derecha. Lo importante entonces de la sinapsis que tienen que saber son los tres elementos que la constituyen, la importancia del calcio, porque si el calcio del espacio extracelular no ingresa, esas vesículas no se rompen, por lo tanto el neurotransmisor no puede salir hacia la brecha sináptica. Ese neurotransmisor a veces queda acá en el espacio, en este espacio sináptico, y puede tener tres destinos. Lo más lógico sería que llegue hasta la membrana postsináptica y sea captado por el receptor específico de ese neurotransmisor. Acá en este espacio hay muchas enzimas que también pueden degradar a los neurotransmisores, o esos neurotransmisores pueden volver nuevamente por flujo retrógrado a la membrana presináptica y volver nuevamente al soma para ser guardados en vesículas, y después, si se lo requiere nuevamente, poder ser liberados, ¿sí? Esos tres pueden ser los destinos de los neurotransmisores: llegar a la membrana postsináptica, ser degradados por enzimas en el espacio o brecha sináptica, o regresar por flujo retrógrado, ¿sí?, hacia el soma. Bueno, acá tenemos otra imagen, lo mismo. Les contaba yo, el impulso nervioso, ¿sí?, que viene abriendo todos los canales de sodio. Recuerden que el sodio es un ion positivo. Y ese ingreso masivo de sodio hacia el interior de la neurona, que generalmente es negativo,
hace que se despolarice y que esa onda se vaya expandiendo a lo largo de todo el axón, llega al telodendrón y pase hacia la membrana postsináptica. Lo mismo, llega el impulso, ese impulso hace que se abran los canales de calcio, el calcio ingresa, rompe las vesículas que contienen el neurotransmisor, ese neurotransmisor es volcado hacia el espacio o brecha sináptica. Lo más lógico es que en la membrana postsináptica haya receptores específicos para esos neurotransmisores y sigan el curso hacia otras neuronas, hacia una fibra muscular o, por ejemplo, hacia una glándula para que secrete alguna hormona. Bueno, los tipos de sinapsis siempre es el axón con el cuerpo, el axón con otro axón, el axón con una dendrita o una dendrita con otra dendrita, ¿sí? Axosomática, axoaxónica, axodendrítica o dendrodendrítica. Esto, bueno, es importante que lo sepan, la barrera hematoencefálica es una de las formas de defensa que tiene el sistema nervioso para que no vaya a penetrar ninguna sustancia que dañe al tejido nervioso. Está formada por los pies chupadores de los astrocitos fibrosos, capilares continuos con uniones ocluyentes y la membrana basal. Vamos a ver ahora la transmisión del impulso nervioso. Bueno, lo más importante que ustedes tienen que saber, esta es una neurona, el cuerpo, soma pericarion, el axón, telodendrón, las dendritas, las espinas dendríticas. Si nosotros hacemos un corte de este sector del axón y lo ampliamos, vamos a ver esta imagen. La parte externa del axón tiene mayoritariamente cargas positivas, iones con cargas positivas, ¿sí? Se podría decir que el medio extracelular es positivo y que el medio intracelular es mayormente negativo. Acá vamos a encontrar varios canales, pero los que más nos interesan son los canales de sodio, los canales de potasio y la bomba de sodio y potasio. Vamos a tener canales de escape de sodio que están permanentemente abiertos. Recuerden que el sodio se encuentra en mayor cantidad fuera de la neurona que dentro de la neurona, ¿sí? Y si son canales de escape, significa que el sodio va a estar ingresando en forma ininterrumpida hacia el interior de la neurona, pero en forma muy lenta, ¿sí? No es una cantidad significativa. Ingresan lentamente, pero en pequeñas cantidades. Lo mismo ocurre con los canales de escape de potasio. El potasio se encuentra en mayor cantidad en el interior de la neurona que en la parte externa. En esos canales de escape del potasio, al igual que el sodio, el potasio va a ir saliendo en forma lenta, ¿sí? Constante, pero lenta. Y después vamos a tener los canales de sodio dependiente de voltaje y los canales de potasio dependiente de voltaje. Como la palabra lo indica, estos solamente se van a abrir cuando, en teoría, haya una despolarización, es decir, una inversión de las cargas. Cuando hay una despolarización, se invierten las cargas. Afuera se va a quedar más negativo y adentro más positivo. Y la bomba de sodio y potasio, la importancia que tiene en todo este asunto es que va
a equilibrar las cargas para que después se pueda lograr de nuevo el estado de reposo de esa membrana. Yo no sé si los chicos que están el pizarrón no lo pueden ver, ¿no es cierto? Chicos No, profe. conectados. No, Pero yo profe. ahí en el pizarrón No se ve, profe. hice una listita de las fases. Puse primero estado de reposo, debajo puse umbral, debajo puse potencial de acción, debajo puse despolarización, debajo puse repolarización, debajo puse hiperpolarización y debajo de eso puse estado refractario, que el estado refractario puede ser de dos formas, absoluto o relativo. Ahora les voy a mostrar ese gráfico para que puedan entender bien cómo explicar el impulso nervioso. Estos se llaman ejes cartesianos, ¿sí? Lo deben haber visto en matemáticas o en aritmética en la secundaria. Por un lado, en el eje vertical vamos a tener el voltaje que se mide en milivolts y por el otro el tiempo que se va a medir en milisegundos. Tiene dos componentes, voltaje por un lado y el tiempo por el otro. El voltaje se va a medir en milivolts y el tiempo en milisegundos. En estado natural, esa membrana de la neurona, si uno pusiera un aparatito para medir las cargas eléctricas, va a haber una diferencia de potencial de menos 70, ¿sí? Que es este numerito que está acá. Menos 70 sería el voltaje en que se encuentra la membrana en su estado de reposo, menos 70 milivolts, ¿sí? Por eso es, si uno sigue esta línea acá y la podemos continuar acá, es una línea de un estado permanente, constante, ¿sí? Si no hubiese ningún estímulo, esa membrana siempre estaría en menos 70 milivolts. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Entonces, el menos 70 es la medida en milivolts del estado de reposo de una membrana, donde no pasa nada, está tranquila, no tiene ningún estímulo ni nada. Recuerden que yo les dije que habían los canales de fuga de sodio y de potasio. El sodio se encontraba en mayor cantidad fuera de la neurona que dentro, pero que ingresaba lentamente. Y lo mismo ocurría con el potasio, que había mayor cantidad de potasio dentro que afuera y que se iba escapando lentamente hacia el medio extracelular. Si viene un estímulo, ¿sí? Estando en reposo esa membrana, llega un estímulo, tiene que alcanzar un mínimo de menos 55 milivolts, ¿sí? Esa medida que se llama umbral. Los que están acá presentes pueden ir siguiendo aquella listita. El umbral tiene que ser, ese impulso tiene que tener una fuerza de no menos de menos 55 milivolts para producir o desatar lo que se llama un potencial de acción, ¿sí? Si ese impulso, o ese estímulo, perdón, tiene menos de 55 milivolts, va a quedar acá. No tiene la fuerza suficiente para desencadenar un potencial de acción. Le falta fuerza a ese impulso. Si ese impulso supera los menos 55 milivolts, sí va a desencadenar un potencial de acción y se va a producir lo que se llama la despolarización. ¿Sí? Despolarización también se puede entender como una inversión de las cargas. Vuelvo a sacar. Recuerden que la parte
A ver. Eso. La neurona está en la membrana. En estado de reposo, esa neurona, la membrana, por fuera de la membrana hay mayormente cargas positivas y que al interior es negativo. ¿Mm? Eso es el estado de reposo sin ningún estímulo ni nada, que es de menos 70 milivolts. Si se inicia un impulso, ese impulso tiene que tener una fuerza o una intensidad de por lo menos menos 55 milivolts. Ya volvemos al gráfico de la curva para que tengan en cuenta los números. Y se va a provocar un potencial de acción, ¿sí? Y se va a iniciar la onda de despolarización. La onda de despolarización significa que hay una inversión en las cargas. El exterior se va a volver negativo y el interior se va a volver más positivo. Esa onda, recuerden que estamos en una sinapsis química, no va a ir para los dos lados, va a ir siempre siguiendo el axón hacia el telodendrón, ¿sí? Y esto pasa en milisegundos. Es decir, que una vez que ese impulso va avanzando, acá vemos que está negativo, acá por esto de la pantalla no se ve, pero están las cargas positivas, y si vemos en este extremo, ya las cargas se van restableciendo, ¿sí? Eso se llama repolarización. Es decir, que vuelven a tener las cargas originales. La parte de afuera va a ser más positiva y la parte de adentro más negativa. Estábamos acá. El impulso, si era menos 55, no era suficiente para desencadenar un potencial de acción. Tiene que superar el umbral, que es de menos 55 milivolts, para desencadenar una despolarización y el avance del potencial de acción. Cuando ese impulso supera el umbral de menos 55 milivolts, se abren muchísimos canales de sodio dependientes del voltaje. Estos de acá se abren en forma masiva, ¿sí? El sodio empieza a entrar en forma masiva, por eso la curva va a tener un crecimiento abrupto. ¿Ven cómo crece rápidamente? Porque todo ese sodio que está afuera va a ingresar al interior de la neurona hasta alcanzar un máximo de más 40 milivolts. Se vuelve positivo. Es interior. Se satura de iones positivos, pero tiene un límite, un tope, que es más 40 milivolts. Estaríamos acá. Ahí, cuando ese potencial de acción alcanza los más 40 milivolts, los canales de sodio se inhiben, no se cierran, sino que se inhiben. Los canales pueden tener tres estados: abiertos, cerrados o inhibidos. El abierto, bueno, pasa, ¿no es cierto? Cerrado significa que temporalmente no pasa nada, pero tiene la potencialidad de que se pueda abrir nuevamente y que pueda pasar otra vez el ion. Cuando están inhibidos, no hay posibilidad de que se abran, ¿sí? Inhibición significa que no hay posibilidad de que se abran. Entonces acá, cuando el potencial de acción alcanza los más 40 milivolts, los canales de sodio se inhiben, es decir, no se vuelven a abrir más. ¿Y qué ocurre? Se abren los canales de potasio. Recuerden que el potasio estaba adentro y empieza a salir el potasio hacia la parte de fuera de la neurona, hacia el medio extracelular, y se empiezan a perder cargas positivas. Por eso
viene esta otra fase que se llama repolarización, ¿sí? Se abren los canales de potasio que se escapan hacia el exterior, ¿sí? Y se va a ir negativizando la parte interna de la célula como estaba originalmente. Pero acá ocurre algo particular. Se repolariza tanto, se va a ir negativizando tanto, que va a llegar a un estado que se llama hiperpolarización. Está allá. Esa hiperpolarización significa que se vuelve más negativo de como estaba al principio. Si al principio teníamos menos 70 milivolts, y si yo trazara una línea acá, tendríamos, por ejemplo, menos 90 milivolts. De tan negativa que se puso el interior de la neurona. A eso, en ese estado de hiperpolarización, cuando pasa los 70 milivolts originales y alcanza, por ejemplo, menos 90 milivolts, eso se llama hiperpolarización. Y ahí vamos a encontrar lo que se llama período refractario o estado refractario, que tiene dos partes. Una parte que se llama estado o período refractario absoluto, donde por más que se vuelva a estimular a esa neurona, no se va a poder desencadenar un potencial de acción, ¿sí? Sería esta zona de acá, de la curva. Si yo estimulo ahí, no se va a desencadenar ningún nuevo potencial de acción. Sí lo va a poder hacer más o menos llegando a esta zona de acá, que se llama período refractario o estado refractario relativo, que ya está muy cerca de los menos 70 milivolts, que era el estado original de reposo de esa membrana. ¿Sí? Y ahí se podría nuevamente estimular a la neurona. Recuerden siempre que ese estímulo tiene que ser mayor a menos 55 milivolts para desencadenar un potencial de acción. Si ese nuevo estímulo no supera ese umbral de menos 55 milivolts, no se va a desencadenar un nuevo potencial de acción. Y todo esto ocurre, el tiempo, como yo les dije, se medía en milisegundos, más o menos entre 3 y 4 milisegundos. O sea que es una velocidad muy rápida en la transmisión de ese impulso nervioso y que va a contener todas estas fases que yo les comenté: el estado de reposo, el umbral necesario que tiene que romper para alcanzar un potencial, para desencadenar un potencial de acción, para que esa membrana se vaya despolarizando. Cuando alcanza su pico máximo, recuerden que acá los canales de sodio se inhiben, se cierran, se inhiben y no va a permitir que salga más sodio. Y acá en este punto se van a abrir los canales de potasio, dejando escapar masivamente el potasio de dentro de la neurona, ¿sí? Y se va a poner tan negativo ese interior que va a llegar a hiperpolarizarse. Por ejemplo, les dije yo, menos 90 milivolts. Este gráfico se entendió, los aburrí. Es medio aburrido, pero es fácil teniendo en cuenta los milivolts y los componentes, los canales de sodio y de potasio, que son los principales actores aquí. Y cuando estamos acá, en este estado, que se vuelve estado de reposo, se puede lograr esa vuelta al estado de reposo gracias a la bomba de sodio y potasio, que va a sacar a su vez 3 sodios más de adentro de la célula y que va a incorporar 2 potasios de afuera de la neurona, ¿sí? Bueno, esto es más de lo mismo.
menos 70, menos 55. Bueno, acá en esta bibliografía dice más 35, pero que sepan que puede ser entre más 35 más 40 milivolts. Es el pico máximo de el potencial que alcanza el potencial de acción, y aquí en este pico máximo se cierran los canales de sodio dependientes de voltaje. Y se empieza a abrir acá los canales de potasio, también dependientes de voltaje. Ese potasio va a salir en forma masiva, negativizando el interior de la neurona hasta alcanzar una hiperpolarización. Bueno, eso es lo mismo, chicos. La entrada y salida del potasio. Y bueno, en este esquema, lo mismo. El estado de reposo. Recuerden que siempre en un estado de reposo de la membrana, el exterior es más positivo, el interior es negativo. Cuando viene un impulso, tiene que superar los menos 55 milivolts para generar un potencial de acción. Ese potencial de acción lo que va a hacer es despolarizar la membrana, es decir, invertir las cargas. Ese potencial de acción va a ir avanzando hasta un pico de más 40 milivolts, ¿sí? Donde esos canales de sodio se van a cerrar. Y una vez que va avanzando esa onda de despolarización, se va a ir repolarizando, ¿sí? Este sector donde ya pasó la onda de despolarización, se va a ir repolarizando. Todo eso ocurre en milisegundos. Bueno, y esto sería entonces lo que teníamos que repasar hoy: neurona, los componentes, sinapsis e impulso nervioso. ¿Tienen alguna duda con esto? Los presentes y los conectados. ¿Se entendió No, profe. bien? ¿Sí? Yo con el gráfico, entendió profe. bien. ¿Cómo? Yo con el gráfico, el de la línea. Quería saber, por ejemplo, algo así iba a entrar en el examen. Yo creería que no. Lo más probable es que les den algo así. Muchas gracias, profe. Pero igual, ese gráfico es súper entendible, chicos, ¿o no? Tienen que recordar solamente tres valores, que es el mínimo. Bueno, acá yo le agregaría menos 90 milivolts, que es el estado de hiperpolarización. 4 valores, y después las fases: reposo, la ruptura del umbral, la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización. Nada más. ¿Alguna otra duda? ¿Conectados? No, ¿Presentes? ¿Todo tranqui? Bueno, si el muerto no declara, recuerden entonces entrar al campus para ver qué grupo les tocó, martes 31 a partir de las 8 de la mañana. Los temas que van a entrar son MEC, uniones, muscular con contracción, todas las características de las células musculares, mitosis y meiosis, y nervioso, la célula nerviosa con las características. Recuerden también, hay un tema, a ver si hay alguien que piensa, un tema que siempre lo encontramos en todos los temas que hemos desarrollado ahora. Hay un factor común que lo vimos como tema en todos. ¿El citoesqueleto? Muy bien, el citoesqueleto participa en la contracción muscular, participa en lo que es la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Perdona la sinapsis, acarreando las vesículas. Eso es importante para los chicos que tienen posibilidad de promocionar y que después van al integrador. Suele ser una pregunta la que le acabo de hacer.
qué tema pueden relacionar con todos los que hemos dado en la cursada de la materia. Bueno, sí, cómo se desarrolla, digamos. Recuerden que también es súper fácil, yo les publiqué un videíto, bueno. No, mira, yo te lo cuento así. La contracción, primero para que tenga lugar tiene que venir un impulso, ¿sí? El impulso llega a las tríadas. Recuerden que la tríada es el túbulo T, que es una invaginación de la membrana, que al costadito tiene a uno y otro lado los retículos sarcoplasmáticos, que son los retículos endoplasmático liso, que recuerden que eso es, por ejemplo, asociar muscular con el tema que vimos antes, que el retículo endoplasmático liso, una de las funciones es de almacenar el calcio. Ese impulso llega por la membrana y hace que ese calcio que está almacenado en el retículo sarcoplasmático sea liberado hacia el interior del sarcómero. Ese calcio va a ir a un lugar específico, a la subunidad C de la troponina. Recuerden que la troponina era uno de los componentes de la actina G. Esa actina, si bien es el filamento más delgado, tenía tres componentes: actina G, troponina y tropomiosina. La troponina, a su vez, tiene tres subunidades: la C, la T y la I. A nosotros lo que más nos importa es la subunidad C, que es donde va a ir a parar ese calcio que ingresó, que salió del retículo sarcoplasmático, va a ir a parar a la subunidad C de la troponina. Ese calcio lo que hace es cambiarle la configuración a la proteína, moverla y dejar expuesto el sitio activo de la actina para donde se va a enganchar la cabeza de miosina. Pero esa cabeza de miosina antes tiene que ser hidrolizada, ¿sí? Se tiene que activar. Para eso tiene que llegar un ATP que se rompe, activa la cabeza y después va a venir otro segundo ATP que va a hacer que esa unión se fortalezca y que mueva el filamento delgado. Lo que tienen que saber ustedes es que la actina se desplaza sobre la miosina, hacia el interior del sarcómero, ¿sí? Y que no hay un sarcómero solo formando la fibra muscular, sino que es una sucesión de muchos sarcómeros, uno pegadito con el otro, y que esto va a pasar en todos al mismo tiempo. Por eso va a permitir que el sarcómero se acorte. ¿Y hasta cuándo se va a dar esa contracción? ¿Hasta cuándo va a continuar la contracción? Hasta que el estímulo que entró por la imaginación del túbulo T desaparezca. Una vez que se corta ese estímulo, el calcio que estaba en la subunidad C de la troponina va a salirse, se va a despegar de la subunidad C y va a volver al retículo sarcoplasmático de donde salió por medio de una bomba de calcio. Y después ese sitio activo que estaba tapado por la tropomiosina se va a tapar nuevamente, ¿sí? Entonces la cabeza de miosina no va a tener dónde entrar. Sí, se une con el sitio activo de la actina. Así es, específico. Sí, de la troponina. El sitio activo va a estar en la troponina, digamos. ¿Sí? Y esa es la contracción. No es tan largo. Ustedes, tanto el impulso nervioso como la contracción muscular, tienen que aprendérsela como un cuento, ¿sí? Como un cuento. O como una sucesión de hechos. Tiene que pasar primero algo para que ese algo desencadene esta cosa, esa cosa desencadene esta otra, y así. Son como un suceso con otro, con otro, con otro, y se arman un versito que nos tienen que contar a nosotros. Claro, sí. Lo primero que tiene que ocurrir es que llegue un impulso nervioso. Si no llega ese impulso, no hay contracción. ¿Y hasta cuándo dura? Hasta que ese impulso se corte. Cuando no hay impulso, el calcio vuelve a su lugar de origen a través de una bomba de calcio y todo vuelve a estar como estaba antes.
¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. ¿Conectados? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No. No. No, profe. No, profe. Bueno, chicos, mucha suerte, éxitos, estudien, por favor. Así promocionan. Los Gracias. que no nombré la Dale, lista dale, profe, y gracias. vinieron, yo los voy a anotar acá. Bueno. ¿Sí? Estudien mucho, Chao, gurises. profe. El lunes que viene no hay repaso, ¿saben? No. Gracias, profe. Nos Tienen vemos. prácticos esta semana, ¿eh? Hay prácticos integradores. Bueno, profe, chao.